Hola, bienvenidos. En este video para un proyecto de inversión multiproducto explicaré cómo hacer el flujo de caja económico, cómo calcular el TIR y el BAN del proyecto y usando la herramienta de Excel Análisis de Hipótesis explicaré cómo calcular los puntos críticos de las variables del proyecto y cómo crear tablas de escenario unidimensional, el cual permiten ver un rango de valores del BAN al cambiar una variable y las tablas de escenario bidimensional, las cuales permiten ver los valores del BAN al cambiar simultáneamente dos variables. Es un proyecto a 5 años, dan las cantidades estimadas a producir, el precio y su incremento anual. Del área de producción dan los costos variables, costos fijos y su incremento anual. Dan los gastos de administración y gastos de venta, con su respectivo incremento anual. En inversión, dan la inversión de dos máquinas con vida útil de 10 años y se tiene el capital de trabajo del proyecto, la tasa impositiva y la tasa de descuento exigida por el inversionista. Iniciemos con el flujo de caja, el cual está estructurado en ingresos, egresos, utilidad, ajustes e inversiones. Además, ingresos no afectó al impuesto, resultando los flujos del proyecto. El ingreso es cantidad por el precio unitario de venta. El ingreso del año 1 sería igual a la sumatoria de la cantidad por precio para cada producto, con incremento anual del 12%. A partir del año 2, ingreso va a ser igual al precio del año anterior, año 1, que multiplica entre paréntesis 1 más el porcentaje de incremento. Hago enlace y fijo con función F4 y copio para los siguientes años. En egresos desembolsables tenemos los costos y los gastos. Iniciamos con costos variables. Este va a ser igual al costo variable unitario por cantidad. Recuerden que estos costos variables incluyen costo variable de mano de obra, costo variable de materia prima y costo variable indirecto de fabricación. Para el año 1 va a ser igual a la sumatoria de los costos variables unitarios multiplicada por la cantidad de cada uno de los productos. Todos los costos y los gastos los colocaré en negativos por ser una salida de dinero. Nos indican que a partir del año 2, incremento del 10% anual. Para el año 2 va a ser igual al costo variable del año anterior, año 1, que multiplica a 1 más el incremento. Hago enlace y fijo con función F4. Copio para los siguientes años. Costo fijo de producción para el año 1, hago enlace. Y a partir del año 2, incremento del 10% anual. Igual al costo fijo del año anterior, que multiplica a 1 más el porcentaje de incremento. Hago enlace y fijo con función F4 para copiar en los siguientes años. Gasto de administración para el año 1, hago enlace, con incremento del 10% anual. Los gastos de administración del año 2 van a ser igual al gasto de administración del año anterior, año 1, que multiplica a 1 más el porcentaje de incremento para el cual hago enlace y fijo con función F4. Copio para los siguientes años. Gasto de venta para el año 1, hago enlace y indican que hay incremento del 10% anual. Para el año 2 va a ser igual a los gastos de venta del año 1 que multiplica a 1 más el porcentaje de incremento. Hago enlace y fijo con función F4. Copio para los siguientes años. La comisión por venta va a ser igual a la comisión por venta unitaria, la cual fijo con función F4 y la multiplico por el ingreso del año 1. Copio la fórmula para los siguientes años. El total de los egresos desembolsables va a ser la sumatoria de costos y gastos. Ya sus valores están negativos por ser una salida. Copio para los siguientes años. En egreso no desembolsable tenemos la depreciación. Las dos maquinarias se deprecian a 10 años. Utilizaré esta tabla. La depreciación de la máquina 1 por el método de línea recta va a ser igual al costo de adquisición dividido entre la vida útil de 10 años. Fijo estos valores con función F4 y copio hasta el año 5. En el año 5 el valor en libros va a ser igual al costo de adquisición menos lo que se ha depreciado. Hago el mismo cálculo para la maquinaria 2. Realizo la sumatoria de depreciación por año y se suma el valor en libros de la maquinaria. Voy a la tabla de flujo de caja y en esta celda hago enlace con la depreciación total del año 1, negativo por ser una salida, y copio para los siguientes años. La utilidad antes de impuestos es igual a los egresos menos los egresos, y copio la fórmula para los siguientes años. Los impuestos a las ventas, si la utilidad es positiva, es igual a la utilidad multiplicado por la tasa impositiva, y negativo por ser una salida. Copio para los siguientes años. La utilidad neta va a ser igual a la utilidad antes de impuestos
menos los impuestos. En ajustes por egresos no desembolsables, tenemos la depreciación, que es un cargo que no representa salida de efectivo. Se añade nuevamente, va a ser igual al valor absoluto de la depreciación. En inversiones tenemos la inversión inicial, que es la suma del costo de adquisición de estas dos maquinarias, y el capital de trabajo, que es la liquidez para cubrir los costos y gastos hasta empezar a recibir el efectivo de las ventas. Hago enlace, negativo por ser una salida. Los invito a ver mi video de capital de trabajo. La inversión total va a ser la suma de la inversión inicial más el capital de trabajo. En ingresos no afecto impuestos, al final de la vida del proyecto se va a recuperar el valor de capital de trabajo, igual al valor absoluto del capital de trabajo. Y tenemos el valor de desecho del proyecto, que es el valor que tendría el negocio al finalizar el horizonte de evaluación. Los invito a ver mi video de valor de desecho. Usaré el método contable, que es el valor en libros de los activos. Esto ya lo calculamos. Coloco igual a la celda el valor en libros del año 5. Se tienen los valores de flujo. En el año 0 va a ser igual a la inversión total, negativo por ser una salida. A partir del año 1, el flujo es igual a la utilidad neta más ajustes de egresos no desembolsables menos las inversiones en caso de tenerlas, más los ingresos no afectos e impuestos. Se conoce la tasa de descuento exigida por el inversionista, que es 20%. Aplico las técnicas de evaluación TIR y BAN. El TIR es la tasa interna de retorno. La calcularé con la función de CELTIR. Voy a fórmulas, funciones financieras, busco TIR y piden los valores de los flujos. Selecciono todos los flujos, incluyendo la inversión. Enter. Resulta 28%. El TIR es mayor a la tasa exigida por el inversionista. El proyecto es aceptable. Ahora calculo el valor actual neto, el BAN, que es igual a la inversión negativa más los flujos actualizados. Para calcular los flujos se usa la función VNA. BAN va a ser igual a la inversión, que ya está negativa, más voy a las funciones. Funciones financieras. Busco la función VNA. El primer argumento selecciono la tasa de descuento. Y en el segundo argumento selecciono las celdas de los flujos netos sin incluir la inversión. Enter. El proyecto del BAN es mayor a 0. El proyecto es aceptable. Ahora paso a calcular los puntos críticos. Un punto crítico es el valor que tiene la variable, el cual va a hacer que el BAN sea igual a 0, que es el mínimo aceptable para que el proyecto sea rentable. El procedimiento es el siguiente. Iniciaré con cantidades. Para el producto A, recuerden siempre ubicarse en la celda del BAN. Se va a datos, análisis de hipótesis y se busca la opción objetivo. El primer argumento ya aparece el enlace con la celda del BAN. En el segundo argumento, quiero que el BAN sea igual a 0. Y en el tercer argumento, que cambie la variable cantidad del producto A, que es la que estoy evaluando. Aceptar y aceptar. Cantidad A cambió a 1946 unidades y el BAN cambió a 0. Y copio el valor en la tabla de variables críticas. Se interpreta, dejando el resto de las variables sin modificar, 1946 unidades es la mínima producción del producto A para que el proyecto sea rentable con BAN igual a 0. Ahora cambio el valor al valor del proyecto 3300. Y aplico el mismo procedimiento para los productos B, C y D. Sigo con el precio de venta unitario. Para el producto A, me ubico en la celda del BAN. Ir a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Igual a la celda del BAN, que el BAN sea igual a 0. Y cambiando la celda del precio del producto A. Aceptar. Aceptar nuevamente. El precio cambió de 8 a 6.3 y el BAN cambió a 0. Copio 6.3 en la tabla de variables críticas. $6.3 es el mínimo precio de venta por unidad que se puede vender el producto A. Cambio el precio al valor del proyecto y aplico el mismo procedimiento para los productos B, C y D. Siguiendo también el mismo procedimiento, se calcula el resto de valores críticos de las variables del proyecto. Recuerden, los valores críticos son importantes en un análisis. Por ejemplo, si para costo fijo proyectar un valor mayor al punto crítico, colocaré 24.000 y dejaré el resto de las variables iguales.
El BAN se hace negativo y el TIR menor a la tasa de descuento. El proyecto no es viable. Cambio el costo fijo a 18.000. Continúo. Para el siguiente paso es crear escenarios. Iniciaré con escenarios unidimensionales y la variable cantidad. Tenemos las cantidades del proyecto y las cantidades críticas. Se hacen dos columnas. Una columna para la variable a evaluar sería la cantidad del producto A. Recuerden que debe estar entre los valores que coloquemos el valor crítico y el valor del proyecto. Y en esta columna calcularé el BAN. En una celda de la tabla se debe hacer enlace con el BAN del proyecto. Esto es súper importante. Reviso, tenemos el BAN del proyecto. El procedimiento es seleccionar la tabla que incluya el BAN. Vamos a datos, análisis de hipótesis, opción. Esta vez utilizaremos la opción tabla de datos. Como tabulé en columnas, tomo la opción columnas. Hago enlace con la celda cantidad del producto A, que es el que se está evaluando. Automáticamente se crean los valores del BAN según cambia la variable. Y para mejor visualización, hago selección de los valores del BAN. Voy a formato condicional, elijo resaltar celdas. Mayor que, escribo 0, que las celdas sean verdes. Y voy a menor que, para menor igual a 0, que las celdas sean rojas. Y se aplica el mismo procedimiento para los escenarios de cantidad de los productos B, C y D. Evaluemos los precios de venta unitarios. Tenemos los valores del proyecto y los valores críticos. Para el producto A, nuevamente, una tabla con dos columnas. Es importante hacer enlace con el valor del BAN y colocar el valor crítico y el valor del proyecto y complementar con otros valores. Se selecciona la tabla que incluya el BAN, ir a datos, análisis de hipótesis, opción tabla de datos. Como tabulé en columnas, en opción columnas hago enlace con el precio del producto A que se está evaluando y obtenemos los valores del BAN. Se aplica el mismo procedimiento para los escenarios de las cantidades del producto B, C y D. En su análisis pueden crear los escenarios que consideren necesarios, como escenarios del BAN para los costos variables para cada producto, los escenarios del BAN para los costos fijos, escenarios del BAN para los incrementos anuales. Estas tablas no van a permitir conocer el valor del BAN si solamente se cambia una variable. Y son necesarias sobre todo en las discusiones de un proyecto. Por ejemplo, si el gerente pregunta, ¿qué pasaría si se pierde un cliente y las ventas del producto A bajan a 2.500 unidades? Directamente visualizo en tabla que con 2.500 unidades el proyecto aún sería rentable. El BAN disminuye a 6.815. Le aplicaré la fórmula de sensibilidad. Sensibilidad va a ser igual al BAN nuevo menos el BAN antiguo y se divide entre el BAN antiguo. Se multiplica por 100 para dar en porcentaje. Sustituyo valores y no lo multiplico por 100 porque la celda ya está en porcentaje. Ante el cambio de cantidad del producto A, el BAN tiene una sensibilidad de menos 59.10%. Por último, los escenarios bidimensionales. Con un escenario bidimensional podemos evaluar el BAN ante dos variables. Por ejemplo, me piden evaluar el BAN ante el cambio de las variables de cantidad de los productos A y B. Se hace una tabla. En filas colocaré los valores de las variables de cantidad del producto A. Deben incluir el valor crítico y el valor del proyecto. En columnas colocaré los valores de cantidad del producto B. Debe incluir el valor crítico y el valor del proyecto. Y en esta esquina hago enlace con la celda del BAN. Hago selección, debes incluir la celda del BAN, voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, en opción filas, hago enlace con la celda cantidad del producto A. Y en la opción columnas, hago enlace con la celda de cantidad del producto B. Doy a aceptar y en la tabla se obtienen los valores del BAN. Para mejor visualización, selecciono los valores del BAN, voy a formato condicional, elijo resaltar celda, mayor que, para mayor a 0, que las celdas sean de color verde. Voy a menor que, para menor a 0, que las celdas sean color rojo. En esta línea divisoria vemos el límite para que el proyecto sea aceptable al cambiar dos variables. Por ejemplo, se puede disminuir la cantidad del producto a 2.450 unidades y simultáneamente la cantidad del producto B a 4.500 unidades.
siendo el valor del BAN aún mayor a cero. En su análisis pueden crear los escenarios que consideren necesarios. Dejo la tabla bidimensional de los escenarios del BAN para estas combinaciones de dos variables. Veamos rápidamente la tabla de gastos de administración y ventas. En las filas colocaré gastos de administración y en las columnas gastos de venta. Recuerden que debe incluir el valor crítico y el valor del proyecto. Es importante que en esta esquina se haga enlace con la celda del BAN. Hago selección, incluir la celda del BAN, voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y en opción filas se hace enlace con los gastos de administración. Y en la opción columnas se hace enlace con la celda de gastos de venta. Doy a aceptar. Se obtienen los valores del BAN al combinar estas dos variables. Por ejemplo, los gastos de administración podrían aumentar a 26.000 y simultáneamente los gastos de venta aumentar a 15.500 y el proyecto aún sería viable. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos. Les invito a continuar viendo las explicaciones teóricas y prácticas del área de finanzas que presento en mi canal.